Hola, ¿qué tal? Hoy día traje este problema de ecuación diferencial que es bastante conocido, pero tiene un par de dificultades adicionales por la cantidad de funciones que aparecen multiplicadas, ¿ya? Entonces, esto es solamente para hacer un ordenamiento de cómo sería el procedimiento, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamarle a la parte que acompañe a dx como p y a lo que acompaña al de i le vamos a llamar q. Es solamente para que ocupemos notación que simplifique un poco el procedimiento. Entonces, nuestro primer paso es calcular las derivadas cruzadas. Esto es, depende i y luego de q en dx. ¿Ya? Si depende i es igual a dq en dx, quiere decir de que esa ecuación diferencial es exacta. Por lo tanto, existe una función potencial, que es la solución, que su gradiente coincide con que la primera componente es P y la segunda componente es Q. Y el problema es mucho más simple que si estamos en el caso 2 donde las derivadas cruzadas no son iguales, por lo tanto hay que buscar un factor integrante. Pero buscar un factor integrante, cuando tengamos depende y de Q en dx, podría ser bastante sencillo de ver si es que es solamente dependiendo de x o solamente dependiendo de y, ¿ya? Porque con ausencia de indicaciones, quiere decir de que el factor integrante debería ser encontrable con una fórmula, ¿ya? Entonces vamos a comentar un poco la diferencia entre una fórmula y la otra, que son muy parecidas, ¿ya? Y eso hace que uno se confunda a veces. Entonces, primero verifiquemos si es exacta o no. Entonces, depende y es la derivada de una suma, la derivada del primer término es coseno de i, y observemos que el segundo término es menos 2i por e elevado a menos x por seno de x. E elevado a menos x seno de x y el 2 son funciones constantes, por lo tanto la derivada es simplemente la derivada de i por toda esa constante. Entonces en este caso tenemos que asumir de que x e y son funciones que no dependen entre sí, ¿ya? Si bien uno podría decir de que y define implícitamente como una función de x, para esta parte del procedimiento estamos asumiendo de que son totalmente independientes entre sí, ¿ya? Calculemos de q en dx. Entonces de q en dx, la derivada del primer término es 0 porque no depende de x. Y aquí sí tenemos una derivada de producto porque tenemos dos funciones que dependen de x. Por lo tanto, voy a factorizar por menos 2 elevado a menos x porque me doy cuenta que el, aparece un menos por la derivada del primer término y la derivada del segundo término también tiene un signo menos. Por lo tanto, la derivada sería por coseno de x, que es sin derivar el coseno de x, y la derivada de coseno es menos seno. Pero como factorizamos por menos, aquí tenemos que colocar simplemente más. Bueno, se nota que no son iguales, ¿ya? Pero lo interesante que tienen depende y de q de x es que tienen un término igual, que es este término y este término multiplicado por este término. Quiere decir de que cuando hagamos la diferencia de q de x menos depende y, o depende y menos de q de x, se va a simplificar, independiente del orden de la resta, se va a simplificar ese término porque son iguales y se van a eliminar cuando hagamos la diferencia. Entonces, quiere decir de que esto implica que no es exacta. Entonces, antes de buscar el factor integrante, vamos a recordar un poco qué ocurre si es que el factor integrante depende solo de x o si depende solo de y. Si depende solo de x, mi ecuación diferencial quedaría de esta forma. Estoy asumiendo de que
f es una función que depende solo de él. Si f fuera el factor integrante, pequeño factor igual a 0, esto quiere decir de que la derivada cruzada, en este caso va a ser, mi nuevo depende de y, va a ser la derivada de f de x por la derivada de p con respecto a y. ¿Ya? Porque como f depende solo de x, su derivada con respecto a y va a ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, solamente tenemos un término en ese lado de la ecuación. Y ahora, como tenemos que derivar con respecto a x, mi nuevo q, ahora sí tengo una derivada de producto, por lo tanto, esto sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada de q, pero como q es una función de dos variables, tenemos que escribir como con la notación de las derivadas parciales. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es factorizar por f y por f'. Por lo tanto, f' dividido por f de x es igual a... Voy a dejar el f' en el lado derecho y voy a traerme lo que no dependa de f', y entonces esto me queda depende y menos de q en dx dividido por q. ¿Ya? Esto, si hacen el proceso inverso, multiplican q por f', asumiendo que ninguno es 0. De hecho, ninguno es 0 porque q sabemos que no es 0. F es una función de x. Solamente si f es constante, f' sería 0. ¿Ya? Pero está en el numerador, por lo tanto no hay ningún problema. Y depende y menos de q en dx, sabemos que no es 0. Porque si fuera 0, este proceso no deberíamos hacerlo porque sería exacto. Como dijimos que no es exacta, esa diferencia no es 0. Ya, esa es la fórmula si es que nosotros asumimos de que el f es un factor integrante y que depende solo de x. ¿Cuál sería el otro caso? El otro caso sería, multiplicamos por g de y por p de x más g de y por q. Entonces, si esa ecuación diferencial fuera exacta, las derivadas cruzadas deberían ser iguales. Por lo tanto, la derivada cruzada en este caso sería g' por p más g de y por d p en dy. Y eso debería ser igual a la derivada con respecto a x de mi nuevo q. Y eso va a ser g de y, porque no se puede derivar con respecto a x, o sea, se puede derivar pero es 0, por dq en dx. Y si yo ordeno, haciendo el análogo de lo que hice en el paso 2, me va a quedar g' de y dividido por g de y. Y ahora tengo que dejar el g' de y en el lado izquierdo y mover hacia el lado derecho el depende y. Por lo tanto me queda dq en dx menos depende y dividido por p. Entonces, si se fijan, la fórmula es muy parecida. Si nosotros suponemos de que el factor integrante depende de x, tenemos que hacer la diferencia de depende y menos de q en dx. Y si suponemos que el factor integrante solo depende de y, tenemos que hacer la resta, pero en el orden opuesto, y dividir por p. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a calcular cualquiera de los dos. Voy a hacer en este caso, solamente porque quiero partir con el primer caso, el caso de x, voy a hacer la diferencia de depende y menos de q en dx. Y eso, teniendo cuidado con los signos, es coseno de y menos, se me van los senos y me queda más 2 exponencial de menos x
por coseno de x. Bueno, y aquí pasa que hay una casualidad. Este término, por una casualidad del ejercicio, ¿ya? Coincide exactamente con Q. Si se fijan, es exactamente igual a Q, ¿ya? Como es exactamente igual a Q, y si yo lo intentara dividir por P, si lo intento dividir por P, a lo que llego es una función de dos variables, no se simplifican cosas. En cambio, si hago la primera fórmula, esta, eh, si yo hago la diferencia, esto me da, solamente por este ejercicio, me da Q dividido por Q, con Q distinto de 0. Por tanto, esto es un 1. Y si es un 1, nosotros podemos asumir de que ese 1 depende de X o depende de Y. Como no me sirva que dependa de Y, porque la fórmula solamente funciona si estamos asumiendo que depende de X, tengo que asumir de que el factor integrante es una función de X. Por lo tanto, lo que voy a hacer es borrar el tercer paso, porque ese paso no nos va a funcionar, porque recuerden que desconozco si hay algún tipo de caso donde el factor integrante podría ser una función de X o una función de Y, al menos en ningún ejemplo que yo haya visto. Pero como la fórmula es parecida y un poco distinta, si hubiese una relación entre Q y P, podría ser de que hubiese tanto un factor integrante como X o de Y, pero no, digo, no se me ocurre ningún ejemplo. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta ecuación diferencial, que no parece ser una ecuación diferencial, porque la ecuación diferencial es la de arriba, pero esta es una ecuación diferencial para f, ¿ya? Por lo tanto, la vamos a resolver de esta forma. Estamos diciendo que f' de x es igual a f de x por 1. O sea, lo que tenemos que encontrar es una función cuya derivada coincida con su función original y que dependa solo de x. Obviamente esto tiene muchas soluciones, porque la solución general, que puede hacer un poco de despeje, es cualquier constante multiplicado por exponencial de x. ¿Ya? Pero como nosotros estamos buscando un factor integrante, podemos omitir el k y lo dejamos como, no nos sirve con el 0. Lo vamos a dejar con 1 para que sea más fácil de reemplazar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, como ya sabemos que f de x es un factor integrante y coincide con la exponencial, tenemos que multiplicar a ambos lados de la ecuación con el factor integrante y volver a ver si es que es exacto o no. Ese paso lo pueden omitir, ¿ya? Pero lo que quiero mostrar es que efectivamente la ecuación diferencial, perdón, se volvió exacta, ¿ya? Entonces voy a pausar el video y voy a multiplicar por exponencial de x a ambos lados. Ya, entonces lo que hice fueron dos cosas. Multipliqué por e elevado a x, que no es nuestro factor integrante, eh, a toda la ecuación, y al resultado, después de simplificar un poco las cosas, le puse m y n para que no nos confundamos de letra, ¿ya? Entonces ahora vamos a solamente verificar estos tres pasos, si están seguros. Si no es la primera vez que hacen un problema de este tipo, este paso lo pueden obviar, ¿ya? Pero yo les recomiendo igual que lo hagan si es que pueden, porque a veces el factor integrante tiene un pequeño error y con este paso nos verificamos de que efectivamente lo hayamos hecho bien o no. Entonces, de m en de y sería exponencial de x, que es una constante, por coseno de y. Y aquí sigue estando un y multiplicado por constantes. Su derivada es menos 2 seno de x. Y ahora vamos a poner aquí al lado de n en dx. Esto me da exponencial por coseno de y, porque la derivada del exponencial es lo mismo, más dos veces la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces aquí podemos poner en lugar del menos, o sea, en lugar del más, un menos. ¿Ya? Y obviamente a lo que tenemos que llegar es que ahora sí la ecuación diferencial es exacta.
Así que ahora vamos a encontrar la solución o función potencial. Entonces lo que habitualmente se hace es que a esto hay que darle como una letra distinta. Vamos a ocupar una letra phi, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, podemos hacer dos cosas. Podemos integrar m con respecto a x y después derivar con respecto a y para encontrar la constante de integración que va a ser una función en realidad de la otra variable. O podemos hacer al revés. Podemos integrar n con respecto a y después hacer la derivada con respecto a x. O sea, si integramos con respecto a x, derivamos con respecto a y después, y si no, lo hacemos al revés. Entonces lo voy a hacer al revés de lo que se suele hacer. Voy a integrar n con respecto a y. Y aquí de nuevo asumimos de que lo que dependa de x es una constante para la integración. Entonces, esto va a ser la integral de e elevado a x por coseno de y más 2 veces coseno de x, y esto siempre integrado con respecto a y. ¿Ya? Si lo hacen por el otro camino, podría pasar de que la expresión a la que lleguen se vea un poco distinta, pero va a ser equivalente si que lo integran y lo derivan bien. Entonces ahora lo que vamos a decir, tengo una suma, voy a integrar el primer sumando. E elevado a x es una constante, por lo tanto voy a integrar coseno. La derivada de seno es coseno, por lo tanto su primitiva del coseno es seno de y. ¿Ya? Y más 2 coseno de x es una constante, por lo tanto la integral de dy es y por esa constante. Entonces vamos a poner aquí 2 coseno de x, 2y coseno de x. Pero como estoy integrando con respecto a y, voy a colocar una constante de integración que va a ser una función que depende solo de x. ¿Ya? No es el factor integrante, es una constante de integración que para el mundo de la psi podría depender de x o ser una constante o ser incluso cero. ¿Ya? Pero tenemos que ponernos en todos los casos porque puede pasar de que h de x sea efectivamente una función. ¿Ya? En el caso más general, h de x no va a decir que en realidad es cualquier constante, pero podría pasar de que la función h haya que encontrarla. Ya, entonces, nosotros sabemos que esta ya es la solución. Lo único que tenemos que chequear es que h sea una función o solamente una constante, y si es una constante podría omitirse, ¿ya? O agruparse, mejor dicho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados con respecto a y. Perdón, con respecto a x. Dijimos, si integramos con respecto a y, tenemos que derivar con respecto a x. ¿Ya? Entonces, el lado derecho me va a dar de phi en dx. Pero por definición de función potencial, de phi en dx es m. Esa es la gracia. Si nosotros hubiéramos integrado m con respecto a x, después tenemos que derivar con respecto a y su derivada con respecto a y hubiese sido n. Como lo hicimos al revés de lo que se suele hacer, de phi en dx es m. Entonces, vamos a derivar ahora el lado derecho. La derivada de eso con respecto a x va a ser, bueno, e elevado a x, derivados e elevado a x, y está multiplicado por una constante que permanece, seno y, más la derivada de 2y por coseno de x. La derivada de coseno dijimos que era menos seno. Por lo tanto, aquí en lugar de escribir más, escribimos menos 2y seno de x. Y por supuesto tenemos h' de x. Que como es una función solo de x, podemos escribir con la notación de prima. Ya. ¿Y quién era m? M lo tengo arriba. Vean que coincide ese término y este término, por lo tanto, el término que me sobra tiene que ser igual a 0, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Cuidado con eso, cuidado con esa generalización, pero la verdad es que así es, porque si no el problema
se extiende demasiado, pero pónganse en el caso de que h' de x podría ser, por ejemplo, x cuadrado. Y habría que encontrar alguna primitiva de h'. Entonces, como h' es una constante, quiere decir de que h es alguna constante. Sin embargo, por lo que sabemos de funciones de dos variables, phi de x, y se puede escribir como, se puede igualar a 0. Por lo tanto, cuando aparezca que h' es 0 o h de y sea 0 y h sea cualquier constante, en realidad esa constante forma parte de las curvas de nivel de la función phi. Por lo tanto, no es necesario que la escriban, porque si escribimos ese número nos va, por ejemplo, si nosotros dijéramos que h fuera 1, por ejemplo, me quedaría la función más 1. ¿Ya? Eso quiere decir que la función solamente estaría trasladada una unidad hacia arriba, pero su campo de direcciones o su gradiente sigue siendo el mismo. Por lo tanto, en ese caso se puede no escribir. Así que lo que vamos a hacer es decir que phi de x, y me voy al paso anterior, antes de derivar, donde dijimos que esta era la solución. Y la vamos a escribir aquí solamente para que quede establecido en rojo. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Y notemos de que esto genera un conjunto de curvas de nivel, que podríamos graficar un par, cuyo gradiente es, lo voy a anotar acá, el gradiente de phi es igual a m, n. Y cuando nosotros hablamos de que la ecuación diferencial no era m de x más n de y igual a 0, quiere decir de que a la ecuación diferencial m de x más n de y fue multiplicada por 1 sobre exponencial de x, que es una expresión distinta de 0 siempre, ¿ya? Por lo tanto no afecta, ni nos ponemos en el caso de que se anule todo, ¿ya? O que se indefina. Y cuando hacemos ese paso, nosotros llegamos a la ecuación diferencial que estaba planteada. Por lo tanto, como es solución phi de la ecuación diferencial con m y n, también es solución de la ecuación diferencial con p y q. Eso es todo. Muchas gracias.